Hay un lugar en la costa que no aparece en ningún mapa reciente. Los pescadores más viejos lo recuerdan, pero cuando alguien pregunta por él, suelen mirar hacia el mar antes de responder, como si el propio océano fuera quien decide cuánto se puede contar. Le llaman la Cala del Silencio, y en su extremo más apartado, sobre un promontorio de roca oscura pulida por siglos de oleaje, todavía se levanta un faro. No figura en los registros marítimos. No tiene guardián asignado por ninguna autoridad. Y sin embargo, cada noche, su luz se enciende. Cierra los ojos si quieres, mientras escuchas. No hace falta que veas nada. Solo déjate llevar por la marea de las palabras, despacio, como quien se deja mecer por algo mucho más antiguo que uno mismo. Elena llegó a la Cala del Silencio en el otoño de un año que ya nadie recuerda con exactitud. Había heredado el faro de un tío abuelo al que apenas conoció, un hombre de pocas palabras que había pasado media vida en aquel promontorio, mirando el mar como si esperara que éste le devolviera algo que le debía. Cuando el abogado le entregó las llaves, le dijo una sola frase, con el tono de quien repite una advertencia que no termina de entender del todo: la luz no se apaga nunca. Pase lo que pase, la luz no se apaga. El camino hasta la cala era largo y solitario, bordeando acantilados entre brezos bajos, con el sonido constante e hipnótico de las olas rompiendo muy abajo. Cuando por fin Elena divisó el faro, el sol ya se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja, luego violeta, luego un azul casi negro. La torre se alzaba blanca y esbelta, con su cúpula de cristal aún oscura, esperando. La casa del guardián, adosada a la base del faro, olía a madera vieja y a libros, como si el tiempo allí transcurriera más despacio que en el resto del mundo. Esa primera noche, Elena subió los 128 escalones de piedra hasta la sala de la lámpara. El mecanismo era antiguo, de engranajes de bronce movidos por un sistema de pesas. En cuanto encendió la llama y el gran cristal comenzó a girar, proyectando su haz de luz sobre el mar oscuro, sintió una calma extraña. Como si, al encender aquella luz, hubiera cerrado un círculo que llevaba abierto mucho tiempo, esperando. Se sentó en un banco de piedra junto a la baranda exterior, envuelta en el abrigo de su tío abuelo, y se quedó mirando el mar. El haz de luz barría la oscuridad cada 20 segundos exactos. Y entre barrido y barrido, en esos instantes de oscuridad total, Elena creyó ver algo en el agua. No fue un sobresalto, sino una certeza tranquila. Algo se movía bajo la superficie, cerca de las rocas, con una lentitud que no parecía pertenecer a ningún pez conocido. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud propia de la vida en un faro. Cada noche, sin falta, cuando la luz comenzaba a girar, Elena volvía a sentir aquella presencia bajo el agua. Poco a poco empezó a distinguir mejor lo que veía en los instantes de oscuridad, formas alargadas y pálidas que se deslizaban cerca de la superficie sin llegar nunca a asomar del todo. A veces le pareció ver, por una fracción de segundo, algo parecido a un rostro, vuelto hacia arriba, hacia la torre, hacia la luz. No sentía miedo, eso era lo extraño, solo una curiosidad tranquila, casi una compañía, como si aquellas formas llevaran allí mucho más tiempo que ella, mucho más tiempo que su tío abuelo, mucho más tiempo que el propio faro. Una tarde, revisando los estantes de la casa, Elena encontró, escondido tras una hilera de libros de navegación, un cuaderno mucho más viejo que las simples instrucciones del mecanismo. Era el diario de todos los guardianes que habían pasado por aquel faro a lo largo de generaciones. Se sentó junto a la chimenea y comenzó a leer. Las páginas hablaban de la construcción del faro, hacía más de 2 siglos, en un lugar que los pescadores de la época consideraban maldito. Antes de que existiera la torre, la Cala del Silencio se cobraba cada año varios barcos, arrastrados hacia las rocas por corrientes que no seguían ninguna lógica, en noches completamente serenas, sin tormenta ni niebla. Solo un mar que atraía a los navegantes con un canto que muy pocos sobrevivían para describir. El primer guardián no construyó el faro para guiar a los barcos, sino para calmar aquel canto, para aplacar lo que fuera que habitaba esas aguas, mantener una luz encendida, sin descanso, cada noche. No para ahuyentar a las criaturas, sino para acompañarlas. Para hacerles saber que alguien, en la superficie, seguía velando. Todos los guardianes, generación tras generación, coincidían en la misma advertencia: la luz no puede apagarse nunca. Ni una sola noche, porque en las escasas ocasiones en que el faro se había quedado a oscuras, el canto había regresado, y con él, las desapariciones. La última entrada, escrita por su tío abuelo, era distinta a las demás.
No hablaba de advertencias, sino de gratitud. Llevo 41 años en este faro. Y en todo ese tiempo, nunca he estado solo. Ellos están ahí abajo, cada noche, esperando la luz. No sé qué son, pero he aprendido a quererlos, a mi manera. Cuando yo ya no pueda subir esos 128 escalones, espero que quien venga después de mí aprenda a quererlos también. Esa noche, Elena subió antes de lo habitual. Se sentó en su banco y, cuando la oscuridad llegó entre uno de los barridos de luz, susurró hacia el agua, con la misma naturalidad con que se saluda a un vecino de toda la vida: «Hola. Soy Elena, voy a quedarme un tiempo». No hubo respuesta que pudiera describirse con palabras humanas. Pero cuando la luz volvió a barrer la superficie, Elena creyó notar que las formas pálidas se habían acercado un poco más a las rocas. Como si, después de generaciones de guardianes, alguien por fin les hubiera hablado directamente. Los meses siguientes transcurrieron con una calma que Elena no había conocido antes. Aprendió que si se sentaba junto a la baranda y tarareaba en voz baja alguna melodía sencilla, las formas bajo el agua parecían acercarse todavía más, atraídas no por el sonido, sino por la intención tranquila detrás de él. Hubo una noche, ya entrado el invierno, en que una tormenta cruzó la costa con una furia desconocida hasta entonces. El viento aullaba contra las paredes de piedra, y en algún momento, el mecanismo del faro sufrió un fallo. La luz, por primera vez, dejó de girar. Se quedó fija, iluminando un único punto del mar, dejando el resto sumido en oscuridad total. Elena sintió el pánico subir por su garganta como agua fría. Corrió hacia el mecanismo, con las manos temblando. Fue entonces, en medio de aquella oscuridad parcial, cuando escuchó el canto por primera vez. No fue un sonido aterrador, al menos no al principio. Una melodía baja, profunda, que parecía venir de todas direcciones a la vez, como si el propio mar hubiera empezado a respirar con una voz. Elena comprendió, en ese instante, que no era una amenaza. Era una pregunta, dirigida hacia la torre a oscuras: ¿sigue alguien ahí arriba? ¿Sigue alguien cuidando de nosotros? Con manos temblorosas pero decididas, logró finalmente destrabar el engranaje atascado, y con un chirrido final, el mecanismo volvió a ponerse en marcha. La luz retomó su giro constante. El canto se detuvo de inmediato. Y cuando Elena se asomó, agotada, hacia la baranda, empapada por la lluvia que ya amainaba, creyó ver, por primera vez con total claridad, decenas de formas pálidas asomando apenas la superficie, todas vueltas hacia la torre, todas quietas, como quien contiene el aliento tras un susto que finalmente ha pasado. Se sentó en el suelo mojado de la sala de la lámpara, exhausta, y por primera vez comprendió del todo las palabras de su tío abuelo. La luz no se apaga nunca. No porque fuera una orden vacía, sino porque, bajo aquellas aguas oscuras, había algo que dependía de esa luz de un modo que ninguna palabra humana podría explicar. Algo que solo pedía, a cambio de su paz, ser acompañado. El verano llegó a la cala del silencio con una luz dorada que se extendía hasta bien entrada la noche. Fue durante una de esas noches cortas cuando ocurrió algo que Elena no había vivido hasta entonces. Se había quedado dormida en su banco de piedra, vencida por el calor, y despertó de golpe al sentir algo frío y suave rozándole la mano que colgaba fuera de la baranda, hacia el vacío que daba al mar. No gritó, no se apartó bruscamente, se quedó muy quieta y miró hacia abajo. En la penumbra del atardecer, distinguió, apoyada contra la roca justo debajo de donde ella estaba sentada, una forma alargada, de un color entre gris y azulado, con una superficie que parecía más piel que escama. En la parte más alta de esa forma, dos puntos de luz tenue, casi como reflejos de luciérnagas, que Elena entendió, sin ninguna duda, que eran ojos. Unos ojos que la miraban con una curiosidad tan tranquila como la que ella misma sentía. No hablaron, por supuesto. No hubo palabras de ningún tipo. Pero Elena extendió la mano despacio, con el mismo gesto pausado con que uno se acerca a un animal desconocido para dejarle olfatear los dedos, y la criatura, tras un instante de duda, apoyó lo que parecía ser el dorso de una mano larga y palmeada contra la palma de Elena. El contacto fue frío, pero no desagradable. Fue, sobre todo, extrañamente familiar, como el saludo silencioso entre dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo y ya no necesitan presentarse. Duró apenas unos segundos. Después, con un movimiento suave, casi elegante, la criatura se deslizó de nuevo bajo la superficie del agua y desapareció entre las rocas, dejando tras de sí solo unas ondas silenciosas que el mar en calma absorbió enseguida. Elena se quedó allí sentada durante mucho rato,
con la mano todavía extendida, sintiendo en la piel el frescor de aquel contacto. A partir de esa noche, los encuentros se volvieron, si no frecuentes, sí regulares. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para que Elena empezara a reconocer ciertos patrones. Parecían acercarse más los días de luna llena, y preferían las noches de mar en calma a las de oleaje fuerte, como si el mismo silencio del agua las animara a asomarse un poco más. Nunca llegó a ver más de una o dos a la vez, y nunca de manera completa, siempre fragmentos, siluetas parciales, un contacto breve que se desvanecía casi tan rápido como llegaba. Pero era suficiente. Era, de hecho, mucho más de lo que jamás había esperado encontrar cuando aceptó la herencia de aquel faro olvidado. Con el paso de los años, Elena dejó de contar el tiempo del modo en que lo había hecho antes de llegar al faro. Los días se convirtieron en un ciclo tranquilo, el mantenimiento de la lente por la mañana, las caminatas por los acantilados por la tarde, y cada noche, sin falta, el ascenso por los 128 escalones hacia la sala de la lámpara, donde se sentaba junto a la baranda y saludaba, en voz baja, a las formas que esperaban bajo el agua. Aprendió que no todas las noches eran iguales. Había noches en que el mar estaba especialmente inquieto, y las formas se acercaban más de lo habitual, buscando consuelo ante algo que Elena nunca llegó a comprender del todo. Y había noches, como esta misma noche en que te cuento esta historia, en que todo estaba en calma. El mar plano como un espejo oscuro, el viento apenas una caricia, la luz girando despacio, despacio, cada 20 segundos, sin prisa ninguna, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel promontorio olvidado por los mapas. En esas noches tranquilas, Elena solía quedarse dormida en su banco de piedra, envuelta en el abrigo de su tío abuelo, arrullada por el sonido constante de las olas y por la certeza silenciosa de no estar sola. Sabía que, mientras durmiera, la luz seguiría girando. Sabía que, bajo el agua, algo antiguo y paciente velaría también su sueño, del mismo modo en que ella velaba el suyo. Y si alguna vez, en una noche muy tranquila, caminas por una costa desconocida y ves a lo lejos una luz que gira despacio sobre un promontorio que no aparece en ningún mapa, tal vez sea buena idea detenerte un momento, escuchar el sonido de las olas. Y si sientes, aunque sea por un instante, que algo bajo el agua te está mirando con calma, no sientas miedo. Solo saluda, en voz baja, como quien saluda a un vecino de toda la vida. Puede que, en algún lugar, alguien lleve generaciones esperando exactamente eso. La luz sigue girando esta noche, en algún punto de la costa. Cada 20 segundos, sin descanso. Y bajo esa luz, el mar respira despacio, tranquilo, guardando sus secretos más antiguos con la misma paciencia con la que tú, ahora, empiezas a cerrar los ojos. Descansa, la luz seguirá encendida toda la noche.